Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a seguir tratando algunos temas que ya hemos empezado a desarrollar, por ejemplo, los relacionados con el tratamiento del urbanismo, de lo complejo que son las ciudades y la gestión de las ciudades en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos atravesando con distintas variantes ya hoy de la cuarentena, algunas más estrictas, algunas con ciertas actividades ya autorizadas a su funcionamiento. Vamos a hablar con Pablo Guiraldes, arquitecto y urbanista, sobre un concepto que tiene que ver con las supermanzanas. Cómo lograr cambiar las dinámicas de las ciudades en este contexto de crisis, que como bien sabemos, cada crisis marca oportunidades y una de esas es repensar cómo nos movemos, cómo habitamos nuestras ciudades. Y ahí aparece el concepto de supermanzanas, algo que ya se ha aplicado en la ciudad de Barcelona, que se comenzó a realizar también en partes de la ciudad de Buenos Aires y que se puede trasladar a todas las ciudades intermedias, a ciudades como las nuestras, a Paraná o a Santa Fe. Vamos a puntualizar y a desarrollar bien este concepto que nos interesa poner en agenda y lograr también debates en este sentido. Otro de los puntos que vamos a analizar tiene que ver con la situación de la construcción en la ciudad de Santa Fe, en Gran Santa Fe y también en las ciudades periféricas que lo rodean. Hablamos con el arquitecto Julio Cavallo, presidente del Distrito 1 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Él nos va a contar cómo está la realidad de los profesionales y del sector de la construcción en esa región. Y también vamos a recorrer el Palacio Arruabarrena con su directora, su nueva directora que asumió tras un concurso público y que hoy ocupa ese lugar y que están desarrollando también distintas tareas en el marco de esta pandemia que a los museos los pone en una situación bastante especial para seguir difundiendo no solo la cultura y la historia, sino también ese edificio patrimonial que sin dudas es uno de los más hermosos de la ciudad de Concordia y de la provincia de Entre Ríos. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos recién, vamos a centrarnos en principio en lo que es el concepto de las supermanzanas. Un concepto urbanístico que se comenzó a aplicar en la ciudad de Barcelona a partir de la gestión del arquitecto Salvador Rueda. Con mucho éxito se logró cambiar algunas pautas culturales en la ciudad para vivir el espacio público de otra manera, para movilizarse de otra manera, para darle más prioridad a lo que tiene que ver con lo peatonal y las pequeñas distancias. Básicamente una supermanzana establece eso, lograr que en un radio de 400 o 500 metros se pueda tener casi todos los servicios que nos lleva a nosotros a trasladarnos en la ciudad. En ese radio uno se sabe que es mejor moverse a pie que en auto o con otros mecanismos, así que
En eso apunta el concepto central de las supermanzanas. Vamos a empezar a recorrer su aplicación, que comenzó en Barcelona, por eso vamos a ver también algunas imágenes de Barcelona, que luego también se implementó sobre todo en la zona del microcentro en la ciudad de Buenos Aires, y que está planificado para extenderlo a casi toda la ciudad. En el final de la nota vamos a hablar con Pablo Giraldes, urbanista y arquitecto, que ha pasado por el gobierno nacional y también por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en distintos temas de gestión. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en nuestras ciudades intermedias como la de Paraná y Santa Fe. Pero ahora nos centramos en lo que tiene que ver con la descripción principal de lo que es el concepto de la supermanzana. Es como la cristalización de un montón de teorías y técnicas urbanísticas que vienen, por lo menos, siguiéndoles el rastro desde la tercera década del siglo XX, por lo menos, donde en distintos lugares de Estados Unidos, Europa, se empezó a notar el impacto del auto y se empezó a ver si se podía crear en las ciudades un perímetro defendible para los peatones, básicamente, ¿no? Un perímetro peatonal tranquilo. ¿Por qué? Porque fue una epidemia, pero de accidentes. La gente no sabía, los choferes de los autos no paraban cuando la gente cruzaba, la gente no sabía que se tenía que cuidar, y sobre todo la mortandad de chicos en las primeras décadas en que el auto se empezó a expandir fue muy fuerte. Entonces era, bueno, vamos a darle lugar al auto y después vamos a crear unas islas peatonales más tranquilas. Y la medida universal que se la podés tomar de las ciudades históricas o de los pueblos históricos, es que la gente tiene esta distancia para caminar, y si puede hacer todo en un radio de 5 minutos, soluciona su vida. No necesariamente tiene que ser la ciudad densa, ni tiene que ser compacta, ni puede ser, y es mejor si es más compacta y más densa, pero funciona con casas con jardín, como pasa acá en Buenos Aires, en las estaciones de la vía del tren, que funcionan así, pasa en los barrios céntricos de cualquier ciudad, como Paraná, o como puede ser cualquier ciudad de provincia mediana, y funciona en las grandes urbes, pero funciona siempre y cuando, o por una cierta feliz coincidencia histórica, o porque algún planificador sabio creó esta estructura, están estos componentes. Cuando vos tenés vías rápidas y de más intensidad de transporte en los perímetros, y adentro lográs, un poco como contrapartida, que todo el tráfico intenso se concentre en los bordes, y podrías tener en un escenario de distintos formatos lugares donde la gente puede acercarse a las avenidas o a los centros a consumir o a realizar los servicios, y puede tener su barrio, su casa, y en esa parte tranquila inclusive es más lógico colocar los colegios, las guarderías, ¿entendés? Las cosas donde pueden los padres ir caminando con los chicos a estos servicios, o a las clínicas, etc. Entonces, no es un principio muy complicado, porque te digo, podés encontrar varias decenas de autores que de una manera u otra lo han tratado y lo han impulsado, y después ciudades donde se ha realizado con conceptos de ciudad tradicional, con manzanas, calles, veredas, plazas, o el extremo, que para mí me parece que no es el que a mí me atrae ni el que yo quiero promover, que es las ciudades modernas, que la más famosa es Brasilia, que se hizo con el mismo concepto, pero ya con un concepto de torres en el parque, sin espacio público, todo más lejos, etc. Yo creo que Brasilia no es un buen ejemplo, porque uno escucha, lee supermanzana, en Brasilia se habla de esa supermanzana, y la vida, por lo menos para la gente de un cierto nivel social bajo en estas ciudades, es muy complicado, porque finalmente lo que hicieron fue meter mucha densidad en estas islas urbanas, pero después, al no tener espacio público, no tener espacio interno defendible y a no estar cerca de otros equipamientos, terminaron siendo villas o lugares abandonados. Entonces, como te digo, es un concepto de larga data. Ahora, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, con Salvador Brea a la cabeza, que ahora Salvador tampoco está ahí, pero estuvo hasta en el pasado, lo cristalizó como un plan para Barcelona, en la década del 2000. Y ya un poco incorporando otros conceptos, que son todos los indicadores urbanísticos, ambientales, económicos, educativos, diciendo, bueno, si esta supermanzana funciona, no solamente tiene que haber avenidas en los bordes y calles tranquilas adentro, sino que la gente en esas islas tranquilas tiene que encontrar una X cantidad de cosas. Entonces,
lo sistemático del trabajo es que tenés que obligarte a definir cuáles cosas vas a tener en estas islas para cada tipo de supermanzana de más o menos densidad y asegurarte de que estén. Asegurarte de que por lo menos vas a tener lo que yo te decía, educación básica, o sea, colegio, jardín de infantes y primario, cada 4 tendrás un secundario, en otras escalas vas a tener las extensiones universitarias, salud lo mismo, salitas o salas materno-infantiles en esa escala, después atención de consultorios y complejidad media, y en ese sentido no es muy distinto del urbanismo de la planificación tradicional. Pero hasta por lo menos mediados de los 90, los planificadores urbanos no les interesaba la planificación física y el grano fino del barrio, no les interesaba. Yo estuve trabajando y enseñando y estudié en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y había una escuela de planificación de economía urbana, de estudios urbanos, y me acuerdo los encuentros entre los planificadores puros y los diseñadores urbanos, y los planificadores puros decían, la planificación física en sí no importa, vos tirá los componentes ahí y esto funciona. Y lo que dicen los diseñadores urbanos y los que están más a favor de un urbanismo pensado como patrones, con distancias y con medidas, ¿no? Y cantidades, es que si no planificás, no solamente definís que tienen que estar esos componentes, sino te ocupás de diseñarlo bien, con la escala de la calle, de la manzana y del espacio público, va fracasando a medida que agregás los componentes. Entonces parece que en el dibujo tenés lo que tenés que tener, y cuando ves cómo funciona el barrio y la ciudad, no te funciona. ¿Cómo garantizar que estén todos los equipamientos en infraestructura, equipamientos urbanos y comerciales, que haya también bancos y demás en esas supermanzanas? Bueno, lo garantizás, el tema hay dos formas, ¿no? Porque vos tenés, fue uno de los comentarios que me llegaron, es muy distinto cuando estás planificando de cero y cuando tenés una ciudad consolidada. La ciudad consolidada finalmente sigue siendo el trabajo de los municipios, ¿no? Y es lo que hacen los buenos municipios, finalmente, a medida que la población crece o si los barrios se extienden, tratan de acompañar. No siempre van a la misma velocidad que el crecimiento, pero los municipios sanos saben que en algún momento donde creció la población, un caso muy típico en la Argentina es que han crecido mucho los asentamientos y las villas. Bueno, los municipios con mucho trabajo van atrás de este desarrollo y van acercándoles servicios e infraestructura. En la ciudad consolidada, como te digo, finalmente puedes tener dos cosas. Puede ser un barrio muy completo, que le falten algunas cosas, pero está en una ciudad, una zona densa, y en los bordes tenés transporte, ahí ya compensás con transporte público, o con los corredores, o ahora que estamos más sanos, con bicicletas o scooters en algunas ciudades. O sea, vos obviamente no siempre podés garantizar en una ciudad consolidada tener todos los servicios en 4x4 manzanas, pero podés tenerlos en las de al lado. Y como te decía antes, a distintas escalas, un teatro de ópera no lo vas a tener cada 4 manzanas, lo tendrás con mucha suerte en una gran ciudad metropolitana, pero una ciudad mediana puede tener una X cantidad de lugares culturales cada 2 o 3 de estos barrios. Y esas son las políticas específicas de la ciudad que se montan sobre esta matriz. El caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene estudiado todos los barrios de la ciudad, tiene identificados todos los componentes y en cada barrio hace una matriz de indicadores. Y dice, tendríamos que tener tantas cosas, tantos espacios públicos a tal distancia, tenemos que tener tanta salud a tal distancia. Mira el barrio, levanta la información, le pone un semáforo que dice, no tenés ni una sala médica. Ok, desastre total. Tenés 2 y tendrías que tener 5. Voy a trabajar en los próximos años para poner los otros 5. Espacio verde, lo mismo. Tenés que tener tantos metros cuadrados a tal distancia. No tenés nada. Hay que crear espacio verde, es muy difícil abrir nuevos espacios verdes, pero se hace, o mejorar o aumentar el que ya hay. Entonces, partís de una matriz territorial y de medidas y de indicadores, y te parás sobre cada lugar del territorio y te vas acercando con los recursos que vos tenés. Pausa muy breve, ya vamos a seguir con más temas y también con más aspectos de las supermanzanas que sin dudas es un buen momento para pensar y repensar todas estas cuestiones que tienen que ver con nosotros como ciudadanos dentro de la ciudad. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar.
WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar y como decíamos al principio, vamos a seguir hablando de algunos temas que ya hemos tratado en programas anteriores. Por ejemplo, el impacto de esta emergencia sanitaria, de la pandemia del coronavirus en el sector de la construcción, que obviamente se vio afectado durante gran parte de esta cuarentena. En la provincia de Entre Ríos ya se habilitaron las obras civiles privadas. La obra pública siempre fue considerada una actividad esencial, por lo tanto continuó en un ritmo muy bajo en toda la región, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, pero estaba habilitada para funcionar. Pero la obra privada no. Y en la ciudad de Santa Fe, por considerarla una ciudad de más de 500.000 habitantes, todavía no está habilitada. Se espera que se habiliten, aunque sea en la modalidad en que se las hizo en el resto de las ciudades santafesinas, en obras con menos de 5 empleados. El arquitecto Julio Cavallo, presidente del Distrito 1 del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, nos va a contar cómo es la actualidad en la región. Mira, nuestro territorio perteneciente al Distrito 1, del cual soy presidente, es un territorio con realidades diversas, y en este caso nos tocan las dos cuestiones relacionadas a un área donde sí fue habilitada la construcción de hasta 5 personas, incluido el profesional, y otras que no, como el área de nuestra ciudad propiamente dicha y el Gran Santa Fe, que se ha denominado, que llega hasta Leyes, Sauce Viejo, Santo Tomé, alcanza esas localidades en las cuales todavía no podemos trabajar. Vamos a ver si el lunes próximo puedan llegar a habilitarnos. La verdad que pensamos que la ciudad hoy hay, creo que son 27, 28 días sin contagios nuevos, lo cual nos hace pensar que es posible un retorno a obra de manera responsable y cuidado, ¿no? La situación sabemos que ha sido muy, muy compleja. Hoy el panorama ha mejorado un poco. El esfuerzo ha sido grande, por lo tanto creo que también hay que tener mucho cuidado en ese retorno, ¿no? En otras localidades la vuelta ya se ha dado a partir del lunes y bueno, estas cuestiones que creo que es importante por ahí explicar y hablar, desatan siempre complicaciones que tienen que ver con la emergencia, que algunas son eventuales a la coyuntura que se vive, pero otras son de fondo. Y si te parece, por ahí me gustaría explayarme, porque lo que estamos viviendo como problemática a partir de esta apertura es que siempre, en este caso, digamos, hay un tema de un denominador común que nos hace, que nos enmarca a todos los arquitectos y profesionales, que es las complicaciones que son referidas al marco legal que nos cubre como desempeño de nuestra profesión. O sea, nosotros siempre estamos complicados al final de cuentas con el sistema legislativo relacionado a exigencias desde lo que es la parte laboral, control de obras, responsabilidades sobre personal. O sea, escapa mucho solamente a lo que es la cuestión técnica de un desarrollo de una obra. Yo creo que es el momento, y me parece que en eso nosotros deberíamos juntarnos, y no hablo solo de Santa Fe, me parece que esto es una cuestión ya de nivel nacional, porque la realidad del profesional arquitecto es similar, digamos, lo que padecemos desde ese punto de vista es casi una desigualdad, no digo desprotección, pero creo que hay una desigualdad, un desequilibrio en las formas en que nosotros siempre quedamos enfrentados a la responsabilidad. En este caso, por ejemplo, hay una situación muy crítica, y si bien hay protocolos establecidos en donde por ahí
si uno tiene una empresa constructora adelante, se hace más fácil y más sencillo ese control y la derivación de responsabilidades. Tenemos que saber que el gran porcentaje de las obras, yo te diría que un 60 o un 70%, son referidas a obras de escala baja o media, que tiene que ver con esto de ampliaciones de vivienda, construcciones de viviendas nuevas. Y hoy las regulaciones son iguales para una ampliación de dormitorio y baño que para una torre de 20 pisos. Entonces, en esa situación, y ahora se está viendo de nuevo, ¿no?, con esto de la vuelta a las obras, en ese deslinde de responsabilidades, la exigencia y el riesgo al que nos enfrentamos como arquitectos al volver a una obra es muy grande, al punto de que uno realmente lo pone en una situación casi extrema de tener que decidir si afronta o no ese riesgo, con lo que significa la posibilidad de perder un trabajo. Entonces yo creo que de una vez por todas tenemos que aprovechar esta situación, y si bien podemos resolver cuestiones que son inherentes a la emergencia y a la coyuntura, yo creo que es momento de resolver las cuestiones de fondo. Esto que yo apunto es algo muy profundo, es algo muy largo de alcance, porque entiendo que cambiar un aspecto legislativo es muy difícil a nivel nacional, pero yo creo que podemos empezar con cuestiones locales, quizás a niveles provinciales, y empezar a pensar y poner las cosas sobre la mesa, porque eso ¿qué pasa también? Eso exigiría y nos ayudaría a trabajar de forma oficialmente legal, porque a veces lo que sucede con estas cosas es que se empiezan a trabajar con cuestiones intermedias, entonces situaciones que tienen que ver con grises y donde muchas veces resultan en actividades prácticamente que lindan con la ilegalidad. Entonces, ¿qué digo con esto? Que por ejemplo empiezan a aparecer contratistas monotributistas, o donde el profesional, por no perder el trabajo, empieza a tomar actividades o responsabilidades que tienen que ver con otra figura, y estas cosas tienen que ver con las presiones de las realidades económicas asociadas a un sistema legislativo y laboral que apunta a otro nivel o a otro tipo de coyuntura económica. Entonces me parece que hacer el punto ahí, y lo quiero dejar bien en claro, invito inclusive a todos los colegios en el provincial, lo estamos estudiando y evaluando fuertemente, porque creemos que es un momento interesante para volcar la energía en este objetivo. Así que me parece que es un lindo desafío a largo plazo, pero que tenemos que consistentemente iniciarlo al menos ya. Julio, ¿y cómo están trabajando con los protocolos de seguridad y todas las cuestiones que se están implementando en el reinicio de las obras en los lugares donde se puede? Bueno, mira, en ese caso los DNU y las resoluciones han sido claros en función de delegar a los municipios y comunas la responsabilidad de establecer un protocolo, que básicamente hay uno madre, podríamos decir, que uno pueda escribir, pero en realidad cada comuna y cada municipio ha estado desarrollando el propio, el cual es aprobado, y el cual después el propietario, comitente, dueño de cada obra, es el que encarga y propone para que se lo aprueben. Una vez aprobado ese protocolo, en donde tienen que firmar todas las partes intervinientes, ¿no? O sea, la parte constructora y contratista, el propietario y el profesional. Una vez establecido eso, se da la habilitación y se inician las obras. ¿Qué pasa, Julio, con la situación de los arquitectos, sobre todo de la ciudad de Santa Fe, que ya llevan 50 días sin poder trabajar? ¿Cómo les impacta esto en su economía, principalmente? Sí, obviamente que es lo mismo que está pasando con comerciantes de pequeña escala, los mismos trabajadores de la construcción. Yo creo que la actividad completa en una realidad económica como la de nuestro país es imposible que pueda aguantar y sostener un periodo tan largo. Por lo tanto, la situación en algunos casos es desesperante, es real. Nosotros la verdad que también el colegio ha tratado desde a nivel provincial ayudar en cuestiones que realmente sabemos que son muy escasas. Hemos dado un préstamo realmente con todo lo que teníamos disponible. Se decidió dar un crédito de muy baja cantidad, pero se decidió dar a la mayor cantidad de gente posible, por eso se bajó el monto. Realmente sabemos que es escaso, estamos tratando ahora de hacer otro tipo de cuestiones, como prolongar los pagos de aportes en cuotas fijas, sin interés, y otras cuestiones que tienen que ver con poder facilitar también de alguna manera esta vuelta a la obra y pensando ya en la posible reactivación, porque realmente la situación es bastante delicada desde ese punto de vista, ¿no?
Y sin dudas esperamos algunas novedades en las próximas semanas para que se pueda reactivar con todos los cuidados posibles el sector de la construcción en Santa Fe y Gran Santa Fe, algo también que es muy necesario. Hacemos una pausa muy breve y ya nos vamos al Palacio Arruabarrena de la ciudad de Concordia. No te vayas, porque en un minuto más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque en el Proyectar del día de hoy. Ahora sí vamos a descontracturarnos un poco de tanta realidad que a veces agobia y vamos a conocer un lugar hermoso, el Palacio Arruabarrena, en la ciudad de Concordia, un edificio patrimonial que imita a una casa de París. Así la construyó con esa lógica su constructor, un empresario, un hacendado, Arruabarrena, que lo construyó allá por 1917. Vamos a ir conociendo distintos aspectos de este edificio que realmente vale la pena porque sorprende en un montón de sentidos. El Palacio Arruabarrena, como ustedes saben, está situado en las calles Entre Ríos y Ramírez, en la ciudad de Concordia. Se le dice palacio, digamos, una denominación que se le dio en su momento por las historias o por la característica que tenía la construcción. A principios de siglo en Concordia la ganadería estaba ganando, digamos, un impulso muy grande. La sociedad rural de Concordia era la segunda después de la sociedad rural de Buenos Aires, y Juan Bautista Arruabarrena, un hacendado, productor agropecuario, era de Concordia y, digamos, era un digno expositor de esta clase social que estaba en expansión. Juan Bautista Arruabarrena hacía viajes con bastante asidua a Europa. En uno de esos viajes viaja a París y se hospeda en un petit hotel que lo deslumbra por su señorío y belleza. Vuelve a Concordia con la idea de hacer una vivienda familiar con esas características de esta construcción donde se hospedó. Consigue los planos, consigue un arquitecto, que fue el arquitecto Gabriel Dulin, y un constructor, que fue Luis Pepey, y empieza en 1916 la construcción de lo que hoy conocemos como el Palacio Arruabarrena. Termina en 1919 la construcción. Es una construcción emblemática de la ciudad de Concordia. El edificio tiene 4 plantas. En la planta baja tenía un semisótano también, que ahí funcionaba la cocina, la sala de planchado, la lavandería. Después en el primer piso era el plano social, donde había un recibidor, el comedor, el living, el despacho del señor, el despacho de la señora, una salita de música y también algunas áreas de despensa para cuando se servía la comida. En el segundo piso estaban los dormitorios y baños, vestidores también, y en el último piso, que es el que termina con la mansarda, había también habitaciones de servicio y baños. Bueno, es un edificio que tiene unas características que se denominan como del eclecticismo francés. Si uno ve, el frente está bastante cargado de esculturas y molduras,
muy emblemáticas de la época. En su interior tiene cielos rasos suspendidos, decorados, bajorrelieves, molduras, una escalera principal muy importante que es acompañada por un ventanal que tiene vitros. La historia de cómo se convierte en museo, bueno, esto es algo que también es bastante singular, digamos, con respecto a cómo se fue dando, o sea, cómo fueron pasando de distintos propietarios el edificio, ¿no? El señor Juan Bautista Arrobarrena, después de construir la casa, la disfruta bastante poco, porque a los pocos años fallece. Después fallece su mujer. No lo comenté, pero tuvieron 10 hijos. Solamente los hijos más chicos vivieron en esta vivienda. Los más grandes residían en las zonas donde ellos tenían campos, que llegaron a tener casi 20.000 hectáreas de campos. Así que bueno, los herederos, después que fallecieron los padres, decidieron venderlo al ejército, y el ejército estuvo desde 1940 más o menos hasta 1973, ¿sí? Desde 1973 empezaron a hacerse distintas negociaciones como para que el edificio pase a ser, en realidad se rescate el edificio porque estuvo a punto de ser demolido, ¿sí? Hubo un movimiento de vecinos muy importante de acá de Concordia que reconocieron, digamos, el valor patrimonial de esta construcción y hicieron todas una serie de manifestaciones como para que no se demoliera. En 1984, digamos, culminó todo este proceso, donde la municipalidad termina canjeando unos terrenos al ejército y se queda con el Palacio Arrobarrena, que termina siendo sede del Museo Regional Palacio Arrobarrena. Es una historia, digamos, cargada también de distintos matices con respecto a quiénes fueron los propietarios y cómo termina siendo museo. ¿Cuál es el desafío de gestionar un edificio patrimonial de estas características hoy en día con lo que significan los museos y también en este marco, ¿no?, de la pandemia que los obliga obviamente a estar cerrados? Bueno, el mayor desafío es como recién les comenté, es un edificio que tiene 100 años, así que necesita un mantenimiento constante y permanente, ¿sí? Por suerte contamos con distintos apoyos y habíamos empezado a hacer algunas pequeñas reparaciones, ¿sí? Que son necesarias, ¿sí? Y estábamos también haciendo gestiones para empezar a convocar a distintos profesionales para hacer un proyecto de puesta en valor en general, ¿no?, del edificio. Bueno, todo esto de la pandemia de alguna manera nos puso en un impasse, pero bueno, seguimos tratando de focalizar en cuáles son las prioridades con respecto a la conservación del patrimonio, ¿no?, de la construcción. Y con respecto a los museos y pandemia, bueno, nosotros lo que hemos hecho con el equipo de trabajo del museo es una instalación bastante fuerte del museo en redes sociales, que no la tenía tan fuerte, ¿no? Y lo que estamos haciendo en este momento es exhibir a través de las redes sociales la colección de fotos y fotopostales que tiene el museo, que es bastante importante. Así que bueno, los invitamos digamos, a todos los ciudadanos de Concordia, de la región y del país, porque hemos tenido también comentarios de gente de otras provincias, por suerte, que se deslumbran, digamos, con las características de nuestro museo. Y bueno, les proponemos hacer un recorrido por la historia de la ciudad y la región a través de estas fotos. Silvana, y es muy linda la experiencia. La verdad que los ciudadanos de acá de Concordia nos han acercado también por redes sociales fotos familiares de otras épocas,
Y bueno, desde fotos que nos muestran el paisaje antes de la represa de acá de Concord, de Salto Grande, hasta fotos familiares en el puerto de Concordia en la época del 70, ¿no? Así que es muy lindo. Silvana, para terminar, contanos tu llegada al museo, el concurso por el cual accediste y la mirada que tenés sobre la cuestión patrimonial. ¿Desde qué lado abordás de lo patrimonial? Bueno, yo llegué por concurso. El concurso fue abierto, o sea que participaron tantas personas y profesionales que son, digamos, que forman parte de la municipalidad como externos, profesionales externos. Creo que éramos 14. Pasamos distintas instancias, desde la presentación de un proyecto de gestión, una prueba escrita y después la defensa del proyecto. Fuimos quedando, digamos, como que se fue, todo el proceso de selección, fuimos quedando pocos, creo que quedamos 5 al final, y bueno, terminé ganando el concurso. Fue bastante, demandó un esfuerzo bastante importante el concurso, porque bueno, uno, aparte digamos, de prepararse para un concurso de estas características, uno seguía también con sus actividades normales, así que fue un esfuerzo bastante importante. Yo llegué al museo el 10 de diciembre, me pusieron en funciones. Bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política, tengo algunos posgrados hechos a lo largo de mi vida. Hace 20 años que trabajo en la Municipalidad de Concordia, trabajé también en otros organismos públicos provinciales, y bueno, lo que yo tengo experiencia es en gestión, digamos, de organismos del Estado, y me he formado, digamos, desde el punto de vista con respecto al museo y al patrimonio, considerando al patrimonio como también derechos humanos. Esto te lo comentaba hace un ratito, dentro de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, se considera el goce del patrimonio como un derecho humano, y como ustedes saben, dentro de lo que son los derechos humanos no hay jerarquías, así que es tan importante vivir una vida digna como gozar del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una perspectiva que es bastante nueva, está consolidando a nivel internacional en distintos tratados internacionales y protocolos, así que bueno, es algo por lo que tenemos que también luchar todos, ¿no? Porque dentro del patrimonio está nuestra identidad, y la identidad es un derecho humano también, ¿no? Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. En el marco de la celebración de los 30 años del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, comienza el ciclo de capacitación y actualización profesional a través de cursos online dictados por la Sociedad Central de Arquitectos. Se van a dar inicio a las siguientes propuestas: transformación digital para arquitectos, construye tu marca personal a partir del manejo de herramientas digitales y de comunicación. Este inicia el 19 de mayo. Facility 1 inicia el 28 de mayo. Este curso aborda la profesión de Facility Management, la cual combina múltiples disciplinas y servicios para garantizar la funcionalidad de los edificios mediante la integración de personas, lugar, procesos y tecnologías. Otro de los cursos, inicia el 30 de junio, se titula Desarrollos Inmobiliarios al Costo, una vieja modalidad para el nuevo mercado que se viene. Esta propuesta está dirigida a profesionales que se desarrollan en la industria de la construcción, arquitectos, brokers, comercializadores, desarrolladores inmobiliarios y consultores especializados que desean insertarse en esta actividad. Todos estos cursos se desarrollan en 4 clases, las cuales se dictan según el cronograma siempre a las 18 horas.
Más información en la página web del colegio www.colegioarquitectos.org.ar. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y hacemos una pausa, la última del proyectar del día de hoy, y ya seguimos recorriendo más sobre el concepto de supermanzanas y el urbanismo en la región. Pausa muy breve y ya seguimos con más proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque de proyectar y vamos a retomar lo que hablábamos en el primer bloque con el arquitecto y urbanista Pablo Guiraldes en relación al concepto de las supermanzanas. Recordamos, un concepto que nació en la ciudad de Barcelona como gestión de la ciudad, como un cambio cultural en el modo en que vivimos y también que se comenzó a aplicar en la ciudad de Buenos Aires con ciertos sectores donde se priorizó la peatonalización de algunas calles. Este concepto de las supermanzanas se puede aplicar muy bien a las escalas de nuestras ciudades, como la de Paraná y como la de Santa Fe. Pablo Guiraldes ahora va a recorrer la realidad urbanística de las dos ciudades según su visión y cómo pueden pensar en aplicar una idea como esta. Una idea en este contexto en el que estamos repensando la movilidad urbana, los flujos dentro de la ciudad, cómo nos movemos, qué actividades podemos hacer y quizás una vuelta al barrio, como es esta idea de lograr multicentralidades con las supermanzanas, sea posible si logramos debatir las cosas que tenemos que debatir. Pablo Guiraldes, arquitecto urbanista y el concepto de la supermanzana. Paraná tenía un programa hecho por el BID muy completo y muy bien, y es una ciudad mediana que tiene como una economía muy en transición, pero un poco lo que te comentaba cuando empezamos a chatear esta mañana. Las descompensaciones más grandes de Paraná son en las periferias, donde tenés esta combinación de barrios de clase media alta, donde la gente puede tener su casa con jardín, etcétera, y se maneja en auto, y al lado o muy pegado tenés todos asentamientos, etcétera. Entonces, yo creo que el trabajo más grande es en ese borde. Adentro de la ciudad, como te decía hace un minuto, vas a tener que estar todo el tiempo compensando barrio por barrio, tratando de mejorar una cosa, equilibrar, ver si el comercio está cayendo o te falta un poco de colegio secundario o te sobra primario porque bajó la matrícula. Pero afuera tenés gente de mucho nivel que se va a manejar siempre en auto y puede resolver todos sus servicios a distancias más largas, y gente de menos recursos que también se fabrica en esos lugares donde tenés que ir con los servicios y todo. Entonces, un poquito lo que yo vi en Paraná más que en Santa Fe, que son las dos que estuve recorriendo hace poco, es que Santa Fe estaba un poco más parado sobre su propia realidad, que era muy limitada, pero por lo menos territorialmente tenía un plan más completo y sabía dónde tenía que ir. Quizás las carencias eran muy parecidas. Y Paraná
estaba como, quizás, no sé si me equivoco, pero con una economía, o porque quizás me parece que Paraná, y corregime vos, el municipio de Paraná es más extenso, ¿no? Santa Fe está circunscrito a sus bordes, que son muy fuertes, entonces por ahí, si comparás el Gran Paraná con el Gran Santa Fe, no está muy distinto, pero los problemas son parecidos. A mí me dio la impresión en estos años que la gestión de Santa Fe estaba mejor a partir de las inundaciones, había aprendido mucho y estaba muy relacionado con el trabajo en la universidad, y el plan de resiliencia, por ejemplo, era muy completo, no era solamente corregir las inundaciones, sino un plan territorial completo, con cuencas inundables, con parques públicos nuevos montados sobre estas mismas cuencas, con crear los nuevos corredores de transporte y tratar inclusive de hacer desarrollo en el borde, desarrollo consolidado. Hay un área que ellos llaman Parque del Norte, que es una reserva que han definido de tierra pública y privada, donde hay un master plan y un poco para compensar que la zona norte de la ciudad es la que está menos desarrollada y tiene más carencias, ¿no? ¿Cómo hacer, Pablo, cuando vos decías en la ciudad consolidada siempre hay más desafíos? Por ejemplo, al establecer estas supermanzanas donde se le da prioridad total a los peatones, con los ingresos de las cocheras, que la mayoría de las casas tienen en las ciudades una cochera propia con 1 o 2 autos. Sí, los autos van a seguir entrando, porque de los propietarios seguro. Yo creo que el tema va a ser la movilidad de los que no son propietarios y la cantidad de visitas o no que puedan recibir y dónde dejan los autos. Yo creo que eso es un tema. El otro es el reparto. En la Ciudad de Buenos Aires se hicieron varios proyectos en zonas de, por ejemplo, en el 11, que finalmente el 11 termina siendo una especie de centro de logística, tiene muchísima movilidad de servicios y de bienes, y los comerciantes de 11 se resistieron a crear un par de calles prioridad peatón, porque no querían. Entonces tuvieron que sacrificar, había un plan para hacer X calles, y se hicieron las dos centrales de esa intervención, prioridad peatón, y las otras con mitigación, con achicamiento de la calzada, etcétera, pero siempre dejando entrar. Entonces va a haber que hacer caso por caso, etcétera. Yo creo que es importante, por eso me parece que el coronavirus, y ustedes que tienen pocos casos, es como el susto prestado, ¿no? Pero hay que aprovechar este susto, o esta real preocupación, pero realmente parte del susto de que pueda empeorar el contagio, etcétera, y haber parado un poco la ciudad, y haber, como yo digo en un artículo, disfrutado de las veredas tranquilas y del ruido de los pajaritos, etcétera. Y bueno, se puede tener las dos cosas. Entonces, la gestión más difícil es justamente no diseñar el plan y decir dónde uno quisiera cambiar las cosas, sino convencer a los vecinos y a todos los grupos de interés de cada barrio y trabajar, y muchos de estos urbanistas trabajan sobre planes pilotos. Entonces lo que hacen es realmente comprometer a un barrio o a 2 barrios a hacer el proyecto con ellos, y en vez de decir, bueno, lo que yo hago ahora queda para siempre y es irreversible, se definen unas calles para crear estos barrios tranquilos, se prueba todas las reglas nuevas que se han creado, donde, por ejemplo, si un señor viene con su auto por la calle y se encuentra un peatón caminando por la mitad de la calle, lo tiene que respetar. O sea, el peatón no se va a correr, pero el auto no puede venir a torearlo a 30 km por hora, etc. Entonces, el tema es, el diseño es importante, que los funcionarios de todas las áreas, transporte, espacio público, desarrollo urbano, entiendan las dinámicas que están intentando modificar, pero también un compromiso de la gente para participar de esto y para respetar sus nuevas reglas. Entonces, el cómo se hace es, obviamente, la gente que tiene su casa con su garage va a entrar a su casa. Lo que no puede hacer es salir de su casa. No va a poder atravesar el barrio de punta a punta, quizás, porque estos mecanismos hacen como unas entradas y salidas, como unos rulos, para que no haya pasada de autos por adentro. Las manos se le van a complicar, quizás, y los visitantes van a saber que tendrán que conseguir un permiso o algo para poder entrar en ese momento. De todas maneras, te digo, yo vivo acá en Victoria, provincia de Buenos Aires, y estoy muy cerca de San Isidro, que tiene un montón de barrios residenciales. Y hay muchos barrios que tienen restricción de entrada, restricción de estacionamiento, las manos no te permiten dar muchas vueltas por los barrios. O sea,
no es muy distinto de algunas reglas que ya tenemos, ¿no? Quizá la regla más básica es que el peatón ya no es una persona que si está en la calle le pegas un bocinazo y que se corra, sino que va a ser el que vos tenés que respetar. Y que quizás los anchos de las calzadas van a ser menores, quiere decir que va a haber menos lugar para que el auto ocupe, y el resto del lugar se lo vas a dar a los peatones. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy, nos quedamos sin más tiempo. Invitamos a que recorran las distintas redes sociales, el canal de Proyectar en YouTube y también en nuestra cuenta de Instagram, donde en la semana realizamos también algunas transmisiones en vivo. Esta semana que pasó fue con el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Nos vamos, nos reencontramos el sábado que viene a las 14:30 en otro programa de Proyectar.